Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tenía días de no dar ningún mensaje y la verdad es que yo les dije que siempre trato de ponerme a ayunar. Me pongo a buscar de Dios, pasé varios días de ayuno y a lo mejor a veces eso uno lo pone un poquito ahí medio carita caída al rostro, pero en realidad no siento debilidad. Fueron varios días, no me siento mal, ya estoy acostumbrado. Para mí el ayuno, la oración es mi comida espiritual, o sea que más bien me hace falta. Si yo no ayuno, Dios mío, entran las preocupaciones, entran las angustias, entra la ansiedad. Así que yo con oración y ayuno me mantengo en profunda calma, en serenidad, escuchando mejor la voz de Dios porque entro en mejor sintonía. Quiero decirles algo acerca del ayuno. Una vez vinieron a Jesús los discípulos y le dijeron: Maestro, pero ¿por qué nosotros no pudimos sacarle los demonios a este hombre? Si andábamos varios y entre todos hicimos todo lo que pudimos. Y vino Jesús y en 2 pencazos expulsó los demonios de esa persona. Fueron echados y lanzados a las profundidades de los abismos. Y Jesús les dijo: hay géneros de demonios, de potestades que dominan a las personas, que toman posesión de sus vidas, que no pueden ser echados fuera si no es por la oración y el ayuno. Así que me están escuchando, ¿verdad? Miren, yo soy un creyente que he visto milagros. Yo he visto providencias sobrenaturales de Dios en mi vida desde el tiempo que empecé a ayunar. Antes yo solo leía la palabra, soy estudiado, tengo licenciatura, maestría, hasta parte de un doctorado en teología, como también he estudiado bastante en asuntos de negocios. Pero miren, quiero decirles esto: desde que yo empecé a ayunar, a mezclar la lectura de la palabra, el ayuno, la oración, yo empecé a ver cosas impresionantes en mi vida y en la vida de otros. O sea que por eso para mí el ayunar es mi necesidad. Es mi necesidad. El ayuno te da estabilidad emocional. Si estás pasando pruebas grandísimas, el ayuno te ayuda a romper las cadenas, ligaduras. Si tenés hijos que están en el alcohol y en las drogas, o que son parranderos, que no quieren estudiar, vos ponés por nombre y en nombre de tu hijo o de tu hija. En el caso de nosotros los nicaragüenses, en el nombre de la nación entera, doblamos rodillas, oramos, ayunamos e intercedemos por Nicaragua para expulsar fuera los demonios que han venido de Mozambique, de Haití, de Cuba, de República Dominicana. Aún en la costa atlántica ha existido mucho la macumba, toda la hechicería, la magia negra, la magia blanca, que le dicen que también es satanismo. Y miren, yo quiero decirles algo: si quieren ver libre a Nicaragua, quieren que triunfemos en Nicaragua, créanle a Dios, no me crean a mí. No me crean a mí, créanle a Dios. Pero Dios tiene sus estrategias que nos las ha enseñado en la palabra de Dios, para que nosotros, como cuando David gobernaba Israel, no había quien le hiciera frente al rey David, porque David era un adorador, era un hombre de oración, era un escritor de los mejores salmos en la palabra de Dios.
Dice Dios mismo en su palabra que nunca antes ni después hubo un mejor rey sobre la faz de la tierra que el rey David. Pero el rey David desde niño le dedicaba su vida a Dios, a adorarlo, a ayunar, a escribir salmos. Los salmos son cantos que él hacía, y como él tocaba el arpa, David tocaba el arpa y le cantaba al Dios Todopoderoso en el templo. Por eso cuando David iba a las batallas, David tenía una estrategia. La estrategia de él no era mandar a los mejores soldados frente al ejército. Los mejores que ponía eran los cantores, los que iban con sus panderos, los que iban con sus instrumentos de viento, los que iban con todo el arsenal de la alabanza, iban cantando, alabando a Dios. Y los filisteos, los amorreos, los cananeos, los jebuseos, etcétera, eran pueblos gigantes, muy poderosos y más numerosos que los del pueblo de Israel. Eran hombres, prácticamente eran híbridos, nacidos de la mezcla entre ángeles caídos con mujeres humanas, y tenían poderes sobrenaturales. Ellos son los responsables de que se construyesen las pirámides de Egipto, de que se construyesen esas megaconstrucciones monolíticas en Sudamérica, en Perú, que hay piedras, unas piedras de una sola piedra que pesa hasta 200 toneladas, perfectamente hechas para construir los grandes templos donde vivían estos gigantes. La Biblia por todas partes nos habla de los gigantes. Los Nefilim, se les conoce en la Biblia como los Nefilim. En la palabra en hebreo se les conoce como los Hagiborim, plural. En la Biblia en griego, traducción griego, se les dice gigantes. Así que lo que les quiero decir es que el rey David no había quien le hiciera frente. Recuerden a Moisés cuando se fue a enfrentar al faraón. ¿Cuál fue el ejército que llevó Moisés para enfrentarse al faraón? Moisés iba acompañado por el Dios Todopoderoso para enfrentarse al faraón, que tenía ejércitos de miles, de cientos de miles de hombres de caballo, de carretas, que tenían todo acorazados, y no pudieron hacerle frente a Moisés. En Nicaragua nos decimos que somos católicos o que somos evangélicos, que vamos a la iglesia, que le creemos a Dios. Pero la verdad es que somos agua tibia. No somos a veces ni fríos ni calientes. Somos tibios, medio comprometidos con Dios. Decimos que creemos, pero no leemos su palabra, ¿verdad? Ustedes me han visto que yo entro y salgo a Nicaragua y nunca he tenido miedo. Ahí me han dicho, me han alertado que te andan atrás los de la inteligencia del ejército y de la policía, y a mí ni me fu ni me fa. Hace pocos días estuve en el Hotel Ideal y hubo en una vela, murió la mamá del ministro de Minas. Yo llegué, ahí estaba Pedro Haslam, ahí estaban bastantes paramilitares, ahí había estado también el hijo de Daniel Ortega. Y la realidad es que cuando yo llegué, aunque no me lo crean, yo solo fui a dar el pésame. Saludé como un hijo de Dios que soy, porque el hijo de Dios saluda, no tiene miedo. Yo entré con una sonrisa, y uno sentado al lado de Pedro Haslam me dijo: ¿y entonces regresaste del exilio? Yo sencillamente les dije: yo solo salgo a trabajar, yo nunca me he ido, pero ya vengo. Y con una sonrisa les dije: ya vengo. Estaba eso rodeado de puros paramilitares. Ahí estaba ese hijo de Daniel Ortega, Laureano. Yo salí
No tardé ni 5 minutos en ir a dar el pésame, y en lo que salía no había nadie de esos que estaban a cargo del liderazgo de los paramilitares. Una parte humana en mí me dijo: a lo mejor te van a ir a esperar más adelante, ¿verdad? Una parte en mí llegó a pensar que tal vez me iban a estar esperando en algún lugar oscuro, porque eran como las 10 de la noche. La persona que andaba conmigo se preocupó bastante al ver que al llegar yo, esa gente salió desplazada. No sé si fue que la presencia del Todopoderoso que me acompaña a mí, los ángeles y arcángeles, y no estoy aquí para vanagloriarme, los asustó. Porque yo solo soy un ser humano común y corriente, no soy ninguna última Coca-Cola del planeta Tierra. Soy un mero mortal, también con mis defectos y mis fallas, pero soy una persona que lucho por buscar el rostro de Dios y por agradarle, y no hablo al peso de la lengua. Tengo miedo a hablar al peso de la lengua, porque voy a ser juzgado por cada palabra que digo, y voy a ser juzgado por las palabras que callo que debía haber dicho. Entonces, soy católico, soy evangélico, pero en realidad ni leemos la Biblia, y si la leemos, la obviamos. Dice algo que dice, no harás esto, y lo hacemos. Y de ahí le estamos reclamando a Dios que por qué van mal las cosas. Miren, sencillamente les voy a leer un poquito aquí de la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre del faraón. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando usted no le dedica tiempo a Dios, cuando usted no lee la máxima constitución de la palabra de Dios, cuando usted no la escudriña, no la estudia, el Dios de la palabra de Dios no es su Dios. No se engañen ni nos tratemos de engañar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces el dinero, el afán, las preocupaciones, el odio, la envidia, las rivalidades, los pleitos, la amargura, son los que nos tienen atrapados, son los que nos tienen ahí. Y ese es el Dios del odio, el Dios de la muerte, el Dios de la violencia. Es lo que tiene atrapado al gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Ese es el Dios de ellos. Es Lucifer, es Satanás. Están dominados, están poseídos. Ellos están atrapados por ese poder maligno, invisible, que tiene dominada a Nicaragua y que tiene dominada a Venezuela, Cuba y a otras naciones del mundo. Entonces, si queremos una Nicaragua libre, empecemos a creerle a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cuántas imágenes no tenemos? Los dólares, el dinero, la finca, la casa, los apegos humanos a bienes materiales. Tenemos una idolatría como nación a distintas cosas. No solo a las imágenes, a veces a las que nos postramos y de repente les empezamos a rezar. Dios dice ahí en su palabra: no harás, oigan lo que dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, no podemos andar haciendo imágenes ni de los santos que murieron. Los santos hay que imitarlos en las cosas buenas que hicieron, pero no arrodillarnos delante de ellos. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy fuerte y soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es celoso. Cuando tú no le dedicas el tiempo a Él, a leer su palabra y a creerla y a ponerla en práctica. Jesús dijo que hay oidores de la palabra, pero que esos no son los que cuentan, sino que son los hacedores de la palabra.
hacedores. Dice, aquí mismo dice, no te inclinarás ni las honrarás. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que guardan mis mandamientos, a los que me aman. ¿Amas a Dios? ¿Lo reverencias? ¿Le das tu tiempo, tu amor, tu servicio, tu devoción? ¿O se la das a la televisión, a los partidos de fútbol, a los partidos de béisbol? ¿Se la das a las parrandas, a las fiestas, al guaro, al alcohol, a la prostitución? ¿A qué se la das? No, y hago misericordia a millares. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano o a la ligera. Me preocupa la Rosario Murillo, doña Rosario Murillo. Me preocupa don Daniel Ortega, porque estos señores son, un día parecen de evangélicos y un día parecen de católicos, adorando ahí a la Virgen María, ahí venerando los altares que han construido. Han creado todas estas imágenes con manos inmundas, han creado un montón de cosas. Ellos no engañan a nadie, hombre. Nadie dice que Dios no puede ser burlado, porque Dios lo sabe todo, Dios conoce tu corazón. Entonces estos señores tienen que entender que no pueden engañar a Dios. Pueden engañar a los pastores o a los sacerdotes o a los laicos o a las personas normales que se dejan engañar porque les conviene, porque hay dinero de por medio, porque hay prebendas. Hay otros que van porque también los tienen bien amenazados. En el ejército, en la policía, hay gente que le dicen que si traiciona a su comandante y a la compañera Rosario, que se van a enfrentar a tortura, cárcel y hasta la muerte, y les amenazan hasta los familiares. Lo tengo esto de fuentes fidedignas. Por eso les da terror voltearse, igual que en Venezuela, igual que en Cuba. Entonces no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Y a veces en el día de reposo solo bacanales, fiestas, barbacoas, cervezas, toñas y todo, y bacanal, y todo va y todo viene. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero vas a reposar en el día séptimo. Y ahí estamos viendo, pues, 6 días trabajarás, más el séptimo día reposarás. Así. Los otros mandamientos dice, no robarás. ¿Cuántos roban un lápiz? Se roban un celular, se roban un cable de cargar un celular. Dice Dios que el que en poco es fiel, en las grandes cosas lo pondré. El que en poco es fiel, en grandes cosas lo pondré. Si uno no puede evitar la tentación ni de robarse un lápiz, un cable de cargar un celular, de no robar tiempo en la hora del empleo, haciendo lo que no deberías estar haciendo y sirviendo el trabajo en el que estás trabajando y desempeñándote, metido en internet, metido en Facebook, en horas de trabajo. Entonces no robarás, no codiciarás ni la casa, ni el burro, ni el asno, ni el caballo, no codiciarás el carro, el camión, la finca. ¿Y qué es lo que pasa en Nicaragua, hombre? Que la gente a veces quiere vivir codiciándolo todo, codiciando la mujer del prójimo, ¿es cierto? Ahora, ¿yo soy santo? Para nada. Yo también he fallado, yo también he pecado con mi mente, a veces de palabras y a veces de omisión y a veces de actos. Pero miren, me arrepiento y le pido perdón a Dios y le digo, Señor, ayúdame en mis debilidades. Ayúdame a parecerme más a Jesús. Así que no codiciarás lo que no es tuyo. No robarás. Miren cómo está nuestro pobre gobierno de Nicaragua por toda la historia, no solo de ahorita. La historia de Nicaragua es de robos. No matarás, no asesinarás, dice la palabra del Señor.
Y miren, hay personas, dijo Jesús, que no necesariamente matan con palo, con pistola ni con balas, pero dice que con las palabras cargadas de odio, con las palabras cargadas de resentimiento, de denigración, cuando te crees superior, te crees el prepotente, la última Coca-Cola del planeta Tierra, tú denigras a otros. Tú usas las armas del enemigo y te conviertes uno igual que el enemigo. ¿Acaso era así Gandhi? ¿Acaso era así Jesucristo? ¿Acaso era así Martin Luther King Jr., el que llevó a cabo la revolución en los Estados Unidos contra el prejuicio racial y cambió la historia en la que los negros, que eran tratados como animales, pudieron ser tratados como seres humanos, como personas con todos sus derechos, que pudieron ya votar? ¿Ustedes creen que Martin Luther King Jr., el doctor de raza negra, hubiera logrado lo que logró si hubiera andado cargado de odio, de violencia, de improperios, maldito, y empezando a usar esas palabras tan espantosas? ¿Acaso a mí me escuchan hablar esas palabras? Y yo tiro duro contra el gobierno, le he tirado desde que entró en el 2007, me he parado con la firmeza, la contundencia para denunciar pecado es pecado, corrupción es corrupción, maldad es maldad, brujería es brujería. Y a Rosario Murillo se lo he dicho desde la Radio Corporación desde hace años. Yo a veces pensé que me están esperando afuera para echarme preso y llevarme. Muchas veces personas me dijeron, mira, váyase hoy porque hoy lo vienen a traer. Hombre, es cierto, ese día me dejaban mi casa revolcada, patas arriba de los sillones, no se robaban nada, era que me habían llegado a buscar a mí y buscar armas que yo tenía, pero yo tenía armas no porque yo ando armando a nadie, sino porque teníamos 3 beneficios que cuidábamos y teníamos CPF, y cuando nos quitaron y nos confiscaron a través de persecución política, pues esas escopetas, las pistolas que usaban los celadores quedaron guardadas y muchas las guardaba yo. Dicen que me las llegaron a robar y mi miedo fue de que esas armas las fueran a usar otros registradas a nombre de Esperanza Coffee Group y yo era el presidente, y que dijeran, mira, por ahí sacaron en las redes de que yo era narcotraficante, sacaron de que yo anduve armando a los chavalos en Nicaragua y de que yo era terrorista, pero en realidad ni ellos se lo creen. Ellos saben que yo he sido una persona con integridad en mi país, que hemos tenido que enfrentar persecución política sistemática hasta que nos llevaron a la quiebra en Nicaragua. No quiero aburrirlos. Ahora quiero decirles esto. ¿Me escuchan? La palabra de Dios dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Tomé aquí algunas notas para no olvidarlo. Dice en Filipenses 4:6 que oremos por todas las personas. Miren, el problema de Nicaragua es espiritual y ha sido por toda la historia, y lo ha sido en muchos países de América Latina y del mundo. Hoy el mundo está más plagado que nunca. Estados Unidos también está plagado de brujería, de hechicería. Aquí hay iglesias donde se adora a Lucifer en Estados Unidos. Hay iglesias donde se adora a Lucifer. Hay templos con el gran cabro con sus grandes cuernos. Hay iglesias donde se adora a Lucifer. En Nicaragua, desde hace muchos años se adora a Lucifer. Lucifer tiene poder. Dice la palabra de Dios que no peleamos contra meras personas humanas. No es contra meros seres humanos, sino dice que es contra potestades, principados que gobiernan en las regiones celestes. ¿Sabe lo que se refiere ahí? Se refiere a que Satanás y los ángeles caídos y sus demonios se han apropiado de lugares estratégicos en las grandes montañas, en ciertas entradas a las ciudades, en centros donde hay mucho pecado, donde hay
o inmoralidad sexual, donde se da de todo tipo de inmoralidad sexual y ahora se acepta todo. Ya no es el matrimonio entre varón y mujer, sino que hoy el mundo quiere imponernos y nos está imponiendo una agenda de la inmoralidad sexual, transgénero, gays, lesbianas, bisexuales, todo. Porque Lucifer pretende gobernar el mundo a través de un nuevo orden mundial, de un nuevo gobierno que lo han venido anunciando, que se ha venido creando, y que para eso tenés que sacar la palabra de Dios de las escuelas, tenés que denigrar a los que creen en Dios, tenés que hacerlos sentirse que son basura a los que le creemos a Dios y leemos la Biblia, porque lo que va a prevalecer es la abominación, es la herejía. Lo que va a prevalecer, ya está prevaleciendo en el mundo, es la oscuridad y las tinieblas, todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Jesús dijo, si quieren salvarse, escudriñan las escrituras, porque en ella está el camino a la vida eterna. Y Jesús dijo que el camino a la vida eterna es un camino angosto, y la puerta por la que se entra, dice que es una puerta muy estrecha, donde no son muy pocos los que pueden entrar. Dice su palabra que son muchos los que son llamados, pero solo pocos los escogidos. ¿Qué les quiero decir yo? Imagínense que en el tiempo del fin van a venir un montón de predicadores que se la sabían toda, la Biblia al revés y al derecho. Por eso quiero alertar que no solo es leer la palabra de Dios, sino que es oración, ayuno e intercesión. Guerra espiritual. Orar es hacer guerra espiritual. Dice que vinieron muchos y le dijeron, pero Señor, pero si en tu nombre predicábamos y se caían un montón de gente y habían sanaciones y milagros y prodigios y echamos fuera demonios. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, que ni los conozco, sean tirados al fuego eterno del infierno, porque ustedes no son de los míos. ¿Sabe lo que dice? ¿A quienes les dijo? Vengan benditos de mi Padre, párense aquí a mi mano derecha. Les dice, vengan ustedes aquí a mi mano derecha y entren al reino de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, porque cuando estuve desnudo me dieron ropa para vestirme, cuando estuve enfermo me visitaron, me trajeron medicina. No solo me dijeron Dios te bendiga y que te vaya bien. Así están muchas iglesias. Hay pastores y a veces sacerdotes donde no quieren ni que la gente llegue a poner la queja de la necesidad y del hambre y la enfermedad y la crisis, porque le dicen que te vaya bien, voy a hacer una oración por vos, si querés te hago un exorcismo para que la pobreza te deje. Y Jesús dijo acerca de los pobres, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. ¿Saben lo que dijo Jesús? Es más fácil que un camello, que es grandísimo, como de 1 tonelada, entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Así que chivéate si te crees de los santos ultra ungidos, si te crees de los que son bendecidos por Dios, ultra iluminados, y que te sobran las riquezas, porque a estos que les sobran las riquezas, yo los conozco en su corazón. La mayoría acumulan riquezas como el rico versus Lázaro el pobre. Lázaro comía solo migajas comía, las sobras de las que comían los perros. Los perros comían mejor que Lázaro a la puerta de la casa del rico. ¿Y saben qué? ¿Dónde fue a parar el rico? Al infierno eterno. Y de ahí pedía, por lo menos, Señor, déjame salir, deja que venga ese asqueroso pobre que estaba a la puerta de mi casa, que moje el dedo en agua y que me lo ponga en mi lengua para sentir un poquito de alivio, porque no soporto la aflicción de este infierno, porque fue malo toda la vida. La mayoría de los ricos, si no todos,
van a terminar en el infierno, porque son miserables. Les pedís y se te hacen los locos para no darte. Te cuentan todo tipo de historia, todo tipo de mentira. Así que yo no estoy en contra de los ricos. Yo les estoy diciendo lo que les viene, que Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nicaragua, toda la oligarquía que ha existido a través de los cientos de años, ha sido una oligarquía explotadora, miserable, que paga mal los salarios para hacerse ellos los grandes multimillonarios. Y los sandinistas, Daniel Ortega, Humberto Ortega, Bayardo Arce y toda esa cúpula, que no tengo tiempo para mencionar todos sus nombres, se hicieron de esa misma oligarquía y son miserables explotadores que tratan con injusticia a sus mismos empleados. Que no me anden con varas. Yo conozco a sus empleados, he escuchado testimonios. Recientemente escuché el testimonio de una persona que le fue a trabajar a una de las personas más ricas de este país y me dijo que lo hacía trabajar horas extras y que le pagaba la misma miseria. Y me dice, y a veces hasta tarde en la noche, y me llevaba de las basuras de las sobras que habían comido para que yo comiera. Eso ahí te revela el corazón de los ricos. Que me disculpen, pero yo no me voy a ir al infierno porque no les diga la verdad. A como se las digo al señor Ortega, Rosario Murillo, a como se las digo a cada uno, se la diré a cualquiera, porque no estoy aquí para andarles sobando el hombro ni para andarles dando palmaditas. Se van a ir al infierno si no cambian, si no se arrepienten, porque su Dios es el Dios del joven rico, que Jesús le dijo: andá, entregad todos los bienes a los pobres y después venís. Cuando no tengas nada, porque mientras andes conmigo y tenés plata y tenés billetes, me vas a andar comprando aquí a todos los discípulos y los vas a andar influenciando con tus billetes. Entonces ellos no van a responder a mi autoridad, sino a la tuya, porque tenés billetes. Por eso los que siguen a Jesús no podemos estar apegados a los billetes. Tenemos que estar dispuestos a perderlo todo y a perder hasta la vida por defender las ovejas. Así que, señores, ¿qué pasa ahora? Nicaragua desde la cabeza está putrefacta, yendo desde el gobierno con toda la cantidad de demonios, potestades y principados que se han posesionado de la nación entera y que tienen dominados a todos estos policías, a todos estos paramilitares, a todas esas personas que usted las miran actuar con servilismo. Créanmelo, que hay demonios poderosos que han tomado sobre sus vidas el control. Y es por eso que ellos ya no pueden otra cosa que obedecer a su amo, a su ama, a su Jezabel. Ellos están totalmente dominados. Pero tú no puedes vencer a esas potestades y principados cuando tu corazón alberga odio, resentimiento, envidia, estás peleado con tus hermanos, con tus hermanas, resentido con tu papá y tu mamá, y la mamá y el papá resentido con los hijos. No existe amor en el hogar. Las familias disfuncionales. Estamos hechos un despelote, estamos hechos una catástrofe, una crisis en nuestros propios hogares. Miremos la oposición de Nicaragua. ¿Cuántos compiten por ser presidente? ¿Cuántos están ahí que verdaderamente aman a Dios y aman al pueblo de Nicaragua y quieren liberar al pueblo de Nicaragua de las ataduras satánicas, de los poderes invisibles, de las tinieblas que operan en nuestro país? Muchos andan por la competencia de los puestos, de la presidencia, vicepresidencia, de los ministerios, de ser alcaldes. Andan atrás de los huesos y de la riqueza del pueblo de Nicaragua. Y se la dan de bracatanes, de ahí, de que me la sé toda y soy la mamá de Tarzán y yo soy el más inteligente, soy el que tengo mayores grados académicos. Pero mira, a Dios nadie lo engaña. Y más vale que todos nos arrepintamos de toda nuestra maldad.
más vale que todos nos arrepintamos de toda nuestra maldad y que en nombre de toda la nación oremos por todos los pecados de toda la nación, por toda la brujería, por toda la hechicería, el maleficio, ocultismo, por sacrificios humanos de niños, por sacrificios humanos de las vidas de los seres, de los jóvenes, de los campesinos que han sido asesinados y dedicados a Lucifer, a Satanás. Por eso es que han tenido poder. ¿Saben por qué Rosario Murillo tiene poder? Porque los de la oposición, que somos la oposición, estamos igual que ellos, si no peores, porque nos decimos ser cristianos o evangélicos y estamos cargados de odio, de resentimiento, de maldad, de falta de perdón. Y entonces Dios dice, ¿por qué voy a poner a uno para poner a otro si los otros están igual de peores? ¿Por qué tengo que poner a unos y poner a los otros si la misma corrupción va a volver al país? Porque no importa quién pongas, el que viene entra con la misma corrupción, las mismas maldades. Ya es hora de un cambio. Ya es hora de un cambio. Miren, en el Antiguo Testamento había un rey que se llamaba Josafat de Judá. Josafat era un hombre de Dios que también adoraba y alababa y era fiel a Dios en mantener que hubiese incienso y oración en Judá, en Jerusalén, la tierra de David, la Judá de David, el gran rey David. Pero él era súper bendecido. Todos los reyes de alrededor, los jebuseos, los cananeos, los filisteos le tenían terror a Josafat. Pero había un rey en Israel, porque estaba dividida Judá e Israel. En Israel estaba Acab, el que estaba casado con Jezabel. Todos ya sabemos quién es Jezabel, ¿verdad? Acab, el rey, y la esposa Jezabel. Pues, ¿qué creen? Que la bruja de Jezabel era mala y Acab era malo. Pero un día vino Acab, el rey malo de Israel, a buscar a Josafat y le dice, hermano, hagamos un pacto, hagamos una componenda y nos unimos vos y yo y vamos a luchar contra los otros reyes de las ciudades vecinas, de los pueblos vecinos. Y el pobre tonto de Josafat, sin consultar con Dios, hizo un pacto con un rey perverso que era Acab y con su mujer Jezabel, y el rey Josafat le entregó a su hijo a que se casara con una hija de Jezabel. Y ahí es donde se hacen las mezclas que Dios no quiere. Cuando los hijos de Dios se casan con mujeres que no quieren saber nada de Dios y que están metidos en otro mundo, en la idolatría de vivir la vida a su manera, haciendo lo que se les ronca en gana, en desobediencia. Y eso es lo que vemos en Nicaragua, un país en discordia, en pleitos, en vanagloria, todo mundo creyéndonos que somos la última Coca-Cola del planeta Tierra y no somos nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La pregunta es que cuando marchamos, ¿quiénes son los que marchan? ¿Oraron? ¿Ayunaron? ¿Llevaron cantos y alabanzas? ¿O se lanzaron con consignas, con improperios, con palabras cargadas de odio a una marcha, a una protesta cívica y pacífica, cargada de palabras que están cargadas de odio y rencor? Y entonces le decimos, Señor, líbranos, danos una patria libre para que podamos ser libres y verdaderamente bendecidos, tengamos buenos empleos, tengamos buenos jefes que te crean a ti y nos traten bien. Imposible. Hoy era mi trabajo orar, ayunar para decirles que Dios dice que mientras nuestros corazones no cambien, mientras no oremos, no ayunemos, ni leamos la palabra y le creamos a su palabra, no habrá cambio. No habrá cambio. Se va a salir con las suyas Daniel Ortega y Rosario Murillo hasta que nuestro corazón cambie. Hasta que nuestro corazón, a la hora de la protesta cívica, como las de Martin Luther King Jr., como las de Gandhi, por eso le llamaban resistencia pacífica,
Gandhi decía que era la resistencia del amor versus el odio. El amor versus el odio. La integridad versus la prepotencia, versus la corrupción. La humildad versus el orgullo y la prepotencia. Moisés era el hombre más manso de la tierra, dice Dios, y el más manso venció al todopoderoso faraón de aquellos tiempos, que tenía ejércitos, cientos de miles. Moisés solo con su vara y su cayado, porque Moisés no tenía ni albergaba odio, ni resentimiento, ni estaba lanzando toda clase de improperios. Tenía muchos días que quería decir esto, pero tenía que pedirle a Dios que me diera la sabiduría, las palabras para saber llegar al pueblo de Nicaragua, porque si no salimos de esta desgracia, es desgracia autoinfligida, porque es nuestra propia culpa que no cambiamos primero nosotros. Dice Jesús: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, Señor, primero aquí en mi mente. Primero a mí en mi corazón. Transformame del egoísmo, transformame de la envidia, transformarme de la lujuria, transformame de la lascivia, transformame del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia. Transformame porque no quiero volver a robar, no quiero volver a mentir. Transformame porque no quiero codiciar. Trae tu reino a mi vida primero. Y aquí a la tierra, a Nicaragua, y a Venezuela y a Cuba, para que se haga tu voluntad aquí, a como se hace en el cielo. No son los oidores a los que Dios ama y son sus discípulos, sino los que practican lo que Jesús nos enseña en su palabra y la creen, y no están adorando a falsos dioses, no están en idolatría, postrándose delante de lo que no deben postrarse. Es nuestro trabajo librar a todos los que están dominados por poderes de la oscuridad y por demonios, dominados por demonios sus vidas. Paramilitares, policías, gente del ejército, de Rosario Murillo, Daniel Ortega y toda esa cúpula están dominados por poderes invisibles de la oscuridad, porque Pablo dice: porque no luchamos contra mera carne y sangre, sino contra potestades y huestes de maldad de las regiones invisibles. La guerra no se hace como se nos ronca la gana, la guerra se hace como Dios dice que la vamos a hacer. Y corazones llenos de odio no los acepta Dios ni los va a escuchar. Si estás peleado con tu hermano o con tu hermana, anda a reconciliarte. Si estás resentido con tu papá y con tu mamá, anda a pedir perdón. Y si te crees que vos sos el que sos la víctima, pedí perdón de todas maneras y establecer el ejemplo, que es lo que he hecho con todos mis hermanos y con mi propia madre yo, que me arrodillaba delante de ella para pedirle perdón por haberla defraudado de cualquier forma y diciéndole que la amaba y que me diera su bendición, yo postrado de rodillas delante de mi madre, no adorándola, sino honrándola porque me trajo al mundo. Estás honrando a tu padre y a tu madre, los estás honrando a tu familia, estás volcando el bien de tu familia, o quieres ser el que se la da de la mamá de Tarzán, que se cree mejor que todos. Arrepiéntete, ve a pedir perdón, aunque pienses que sos la víctima y que te han ofendido. Yo también tuve que pedirle perdón a todos mis hermanos y mis hermanas, y no me importa que a mí no me pidan perdón, no importa eso. Lo importante es que yo me redima con Dios, porque dice: si traes una ofrenda al altar y estás peleado con alguien y resentido, ve primero, deja la ofrenda, arrepiéntete. Primero dice: haz las paces, reconcíliate, y luego ven y presenta la ofrenda de oración. Me estás pidiendo que yo cambie la nación de Nicaragua. Me estás pidiendo que yo traiga un gobierno de democracia, de justicia y libertad y de bendición y de mucha prosperidad económica. Vayan, háganlo primero y yo haré lo segundo,
que es lo que viene después. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios les bendiga grandemente. Yo pido que Nicaragua abra sus oídos, abra su corazón, abra su mente. Y en el nombre de Jesús yo te pido perdón por mis pecados, Señor, por los pecados de toda Nicaragua. Te pido perdón por los asesinatos. Te pido perdón por toda la brujería, la hechicería, el maleficio y el ocultismo que ha reinado en Nicaragua. Te pido perdón porque hemos permitido